Ya hay una comisión que el presidente designó por decreto, una amplísima comisión que coordina a Servio Tulio Castaño y donde está Monseñor Osorio, Muquien Sambén, los representantes de los derechos humanos, etcétera. La aspiración nuestra es que esa comisión siga trabajando, no suspender sus trabajos que todavía no son conclusivos, y en el momento en que tengamos conclusiones definitivas, presentarlo de alguna manera al diálogo, consensuarlo, pero posteriormente, cuando ya la comisión haya avanzado en sus trabajos. La reforma al sector agua, de lo cual el Poder Ejecutivo tiene avanzado una propuesta que será puesta sobre la mesa también y de cuya importancia creo que nadie tiene duda. La salud y seguridad social, finalmente. Este documento, que contiene 68 páginas, ha sido puesto en manos del señor Toribio y lo va a distribuir oportunamente entre cada uno de los representantes de los sectores que aquí... La reforma constitucional. Sí, también. Asimismo, la propuesta sobre la reforma constitucional, que como dijo el presidente en su discurso, es una propuesta introductoria porque también, esto es un diálogo, no es una imposición, no es una conversación unilateral. Y entonces los representantes del Poder Ejecutivo, en la medida en que esto se lleve a la mesa, irán ampliando sus propuestas igual que ustedes. De manera que de eso se trata en el día de hoy. Sabemos que la agenda contempla un punto indispensable sobre la metodología, al cual suponemos que nos vamos a abocar en el día de hoy, pero no obstante eso, hemos querido avanzar estos documentos para que los interlocutores lo vayan conociendo. Muchas gracias. Perdón, Antoliano, en la presentación que está omitido, no, la reforma de salud y la seguridad social incluye la parte laboral, ese está incluido. Lo que está es una parte que creo que se había conversado también con varios partidos y que yo había introducido dentro de las 12 reformas, que es la reforma a la política exterior y migración. Sí, pero ya nosotros la teníamos y entonces creo que acordamos sobre ese punto, pero es una de las 12 reformas que yo anuncié en nuestro discurso. Entonces quería solamente decir que también no lo vi aquí en el contenido, que sería bueno que se envíe, Andrés, también de manera digital para que lo tengan cada uno de los participantes. Bueno, se ha escuchado la exposición del estado de la reforma, pero ustedes no tienen todavía el documento para poder analizarlo. Vamos a hacerle llegar por el momento en formato digital para que puedan llevárselo y después entonces profundizárselo y hay oportunidad de completar todo lo que se le presente aquí. Sabemos, aquí sí hay ejemplares de la exposición del presidente sobre la reforma constitucional. Quisiéramos dar oportunidad a los partidos políticos, sobre todo, de presentar algunas de las propuestas que nos hicieron llegar respecto a otras reformas que debieran constituirse en esa mesa de trabajo. Por favor, Vicente Elvis, del Foro. Sí, muy buenos días, distinguidos miembros del Consejo Económico y Social. Estimado presidente, estimada vicepresidente, agradecidos todos los partidos de su invitación al diálogo. Bien, queremos tratar primero el tema de la comisión enlace, que hemos estado hablando sobre dos temas adicionales que se iban a incluir, presidente, que era la creación de la Mesa de Cambio Climático y Medio Ambiente, que fue a solicitud del Partido de la Liberación Dominicana, que la comisión enlace nos comunicó que ustedes estaban de acuerdo en que se conociera, ¿verdad? Igualmente, la inclusión de la Mesa de Relaciones Internacionales y Migración,
aunque los amigos del Partido Reformista y del PQDC, que son proponentes, hablan del término soberanía, migración y relaciones internacionales, que son los proponentes que también me dijeron que estaban de acuerdo con la inclusión de esa, presidente. Entonces... Perdón, José Fran, fue una omisión porque ese estaba, no decía migración, sino reforma a la política exterior, pero estoy muy de acuerdo que le incluyan esa parte de migración, o sea que estamos de acuerdo. Entonces, presidente, anoche nos comunicaron de que se iban a excluir de la mesa de diálogo 2 mesas. Una era la atinente a la reforma policial, porque usted había designado una comisión amplia para estos fines, con los cuales los partidos habíamos acordado en la reunión que estábamos de acuerdo, que no había ningún problema en este sentido. Y la otra era la laboral, pero que después me acaba de comunicar el viceministro Andrés Lugo que usted dijo que se mantuviera. Sí, es así. Bueno, es la de salud, seguridad social y laboral. Yo pienso que ahí tendrían que haber subcomisiones, pero que se mantenga aquí en la discusión. Lo que pasa es que se está en 2 mesas, presidente. ¿Perdón? Ustedes las incluyeron en 2 mesas, una laboral y una de salud y seguridad social. No. Les digo, si fue así, no es lo correcto. Es nosotros, no, la salud y seguridad social. ¿Sería una sola mesa entonces, presidente? Bueno, yo pienso que sí, pero pudiese haber. Lo que pasa es que en términos de la seguridad social y la parte laboral están relacionadas y pudiesen haber algunas subcomisiones, como pueden haber en muchas otras áreas. Sobre el tema de la reforma de la Policía Nacional y Seguridad Ciudadana, no es que no se discuta tampoco el pacto, sino coordinar con ese consejo para que ya ese consejo asesor, para que puedan ir trabajando junto a ellos en esa parte, porque ya ellos han avanzado bastante y por respeto, eso es una comisión muy amplia y muy diversa de la sociedad dominicana. Tengo la intervención de Pepe Abreu y posteriormente de Gabriel del Río. Bueno, saludar al señor presidente, vicepresidenta y a todos los asistentes a este importante diálogo. Decir lo siguiente: usted sabe, presidente, que en el Código Laboral específicamente se había hablado de diversas formas de que el Código Laboral iba a ser un abordaje estrictamente tripartita. Inclusive se puso al Ministerio de Trabajo como la base para abordar ese tema. ¿Por qué? Porque es un tema que se viene discutiendo hace tiempo y ya los sectores empresariales y sindicales tienen bastante avance sobre el tema. Entonces se acordó que ese tema no se iba a traer aquí, y cuando dice José Fran eso, es porque nosotros recibimos la información escrita de que reforma policial iba a la comisión esta 2121 y el tema referido al abordaje de la reforma laboral se iba a quedar en ese marco tripartita. Buenos días para todas y todos, señor Presidente de la República, señora Presidente de la República, señora Vicepresidenta, Presidente del CES y demás amigos, todos y todas que están aquí presentes, del sector social, sector partidos políticos y del sector sindical. Además del tema del Código de Trabajo, hay un tema que para nosotros es fundamental, que es el tema de la seguridad social. El tema de la seguridad social es un tema fundamental que tiene que ir dentro del Consejo Tripartito del Trabajo. Nosotros tenemos acuerdos con la Organización Internacional del Trabajo, tanto el convenio 102 de la OIT, logrado en el 1962 y ratificado en el país ya en el 76, igualmente que habla de la norma mínima de la seguridad social, igualmente lo que corresponde al Consejo, al aspecto tripartito
de Trabajo, que es el convenio 144 de la Organización Internacional del Trabajo del año 76 y que aprobado ya en el 99 aquí por el país. Este aspecto de la seguridad social, igualmente como habla el compañero Pepe del Código de Trabajo, son parte fundamental del Consejo Tripartito del Trabajo. Nosotros demandamos, pedimos que se apliquen, que se acuerden, que se acepten los acuerdos internacionales que nosotros estamos ya, son parte de nuestra ley, y que ese aspecto de la seguridad social, como el Código de Trabajo, tiene que ir al Consejo Tripartito del Trabajo. Eso, si nosotros vemos vemos la ley del CES, del Consejo Económico y Social, habla en su párrafo 2 del artículo 3, habla que el Consejo Económico y Social estará vinculado al Ministerio de Trabajo en virtud de la relación existente con las normativas de derechos laborales internacionales consagradas y reconocidas constitucionalmente en nuestro país y legalmente. Y por eso nosotros estamos con posiciones firmes de que tanto el Código de Trabajo como lo que tiene que ver con la Ley de la Seguridad Social 8701 tienen que ir al Consejo Consultivo del Trabajo. Aunque lo que se acuerde en el Consejo Consultivo del Trabajo puede venir al CES, no es excluyente, pero es una discusión del tripartismo, de acuerdo a los convenios internacionales que el país ha aceptado, ya que son el convenio, repito, 102 de la OIT y el convenio 144, que tiene que ver con el tripartismo. Son dos aspectos fundamentales. Eso no implica que en la discusión de la seguridad social se puedan participar otros sectores en el diálogo, pero es algo que corresponde fundamentalmente al tripartismo, teniendo en cuenta los aspectos internacionales que nosotros como país hemos aceptado. Por lo tanto, esos dos aspectos fundamentales tienen que ir, deben de ir a lo que es al Consejo Consultivo del Trabajo. Y eso es una posición del movimiento sindical que debe quedar con mucha claridad en este diálogo y esperamos que sea aceptado como debe ser y que podamos avanzar en ese proceso. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, señor Rafael Toribio. Muy buenos días, señor presidente, don Luis Abinader, señora vicepresidenta, señores miembros del gobierno presentes, colegas de los partidos políticos que nos acompañan en esta mañana. Quiero reiterar expresar mi acuerdo con la posición tanto del señor Abreu como del señor Gabriel del Río en cuanto al Consejo Tripartito, que evidentemente también con la participación de gobierno, gremio y empresarios, tienen que ver convenios internacionales del Código Laboral muy importantes. Y entendemos que esta discusión debe seguir en ese Consejo Tripartito, con la participación de sus tres representantes. Y en cambio, con relación a la reforma policial, entiendo que podría incluirse en este diálogo, agregando la seguridad ciudadana y estableciendo una mesa dirigida por uno de los miembros de la comisión que usted nombró por decreto, para que vaya par y paso con lo que puede ser el avance de lo que pueda realizar este diálogo en torno a esa importante reforma policial y seguridad ciudadana. Además, creo que el momento es también adecuado para que la población entienda la preocupación de todos nosotros con el tema de la seguridad ciudadana y la preocupación suya, señor presidente, con este tema tan importante. Y yo creo que la participación de uno o dos de los miembros que usted nombró por decreto para esa reforma policial, pues, y dirigiendo esa mesa de manera específica, puede ser también muy importante. Además, que estoy seguro que los partidos políticos aquí presentes también tienen recursos humanos con suficiente experiencia y capacidad para aportar también en ese tema. De manera que le planteo esto como una sugerencia, señor presidente, para que podamos también incluir la parte de reforma policial y seguridad ciudadana en este diálogo. Muchas gracias.
Sí, bueno, sí. Tripartito. Creo que aquí falta una opinión. El gobierno trajo una posición y la parte sindical tiene una posición. A mí me gustaría escuchar la posición de la tercera pata de la mesa, que es el sector empresarial, el sector patronal. Debemos tomar una decisión sobre la base de las tres opiniones tripartitas. Sí, bueno, nosotros estamos de acuerdo con la posición que ha esbozado el sector sindical, tomando en cuenta que hay un conjunto de leyes que protegen el tripartismo en la República Dominicana, tanto para lo que es el Código Laboral con el sistema de seguridad social. Existe también el Consejo Nacional de Seguridad Social. Dicho esto, nosotros también estamos abiertos a que se puedan recoger las opiniones de todos los sectores de la sociedad nacional para que se incluyan esos pareceres y esas ideas que están fuera del tripartismo en la discusión. Pero sí que se mantenga lo que por ley se ha creado, que es el régimen tripartita. Rogelio Genao. Sí. Muy buenos días, presidente, vicepresidenta, presidente del Consejo Económico y Social y a todos los representantes de los diferentes sectores, los partidos, colegas de los partidos políticos y a la prensa. El Partido Reformista, en fecha 8 de septiembre y 9 de septiembre, hizo una propuesta formal por escrito sobre lo que podría ser la metodología en la forma en que se organizarían las mesas, que es en gran parte coincidente con algunas de las cosas que ha expresado el presidente de la República y el consultor jurídico como vocero del gobierno. La reforma de la transparencia e institucionalidad, ahí caería la reforma constitucional en ese aspecto, sería en la mesa 1. La reforma del sector eléctrico, nosotros planteamos que se agregue a esa mesa también el tema de los hidrocarburos, bajo la sombrilla de energía, en función de más o menos cómo está organizado el Estado, para ir reduciendo el número de mesas. En la reforma del sector agua, nosotros planteamos que se incluya lo que ha planteado el PLD y nosotros secundamos que el tema de medio ambiente, cambio climático y agua. El agua es parte del tema medioambiental para que sea una sola mesa. En lo que se refiere a la modernización del Estado se mantenga como una mesa aparte. En la reforma al sector de educación que se mantenga aparte. Coincidimos con el presidente de la República en el sentido de la vinculación de la reforma laboral con la reforma de salud y seguridad social, que sea una sola mesa, y en ese aspecto nosotros entendemos que debe incluirse como algo particular el tema de las AFPs y la ARS. Y entendemos que el Consejo Económico y Social es el escenario propicio, porque es más amplio. Los tripartitos está representado en la dirección del Consejo, por eso están sentados aquí. Son parte, los tres partes, gobierno, empresarios y trabajadores. Pero finalmente esa mesa que va a tener como resultante una reforma al régimen de la seguridad social y una reforma al Código Laboral va a ser aprobado por los políticos, por los partidos políticos en el Congreso. Es más, ya hay un mandato de ley, de revisión de la ley 8701 que está en apoderar una comisión bicameral en el Congreso y están en gestación y sometidos varias propuestas de modificación al Código Laboral. O sea, yo creo que aquí están todos los elementos para lograr un consenso mayor que el tripartito, que es lo que demanda la circunstancia. En lo que se refiere a la reforma del sector transporte, que se mantenga aparte, en la parte digital igual. La reforma fiscal integral es una mesa que tiene que ser individual. Y el Código Electoral, que estamos de acuerdo con que se incluya a la Junta Central Electoral como parte de eso. Yo pienso que la parte que está en la agenda de propuesta por el Consejo, la parte de la ampliación de los convocados, que se deje para las mesas, que en función de los temas que se le asignen a las mesas, sean las propias mesas que convoquen los otros actores en función de la materia que están y de las capacidades. Coincido también con lo que ha planteado
el Partido Revolucionario Dominicano en el sentido de que se mantenga la mesa y se le agregue el tema seguridad ciudadana y reforma policial, y que se incorpore una de las cabezas que está en la comisión designada por decreto para ir trabajando en paralelo eso y ir produciendo eso. Nosotros tenemos un gran problema de seguridad ciudadana y una necesidad impostergable de transformar nuestros cuerpos policiales. Y yo pienso que eso es parte. De esa manera quedarían 11 mesas, en vez de 13, 14 que teníamos, si logramos ese agrupamiento y la creación. Y también nosotros saludamos y estamos de acuerdo con lo que ha planteado el presidente de la creación de la mesa, era parte de nuestra propuesta, de política exterior, política migratoria, para que en esa se aborde todo lo que es el tema haitiano, la necesidad de nosotros tener una política migratoria bien definida, con cuotas de las diferentes categorías y todo eso, y una política también más responsable frente a lo que es el problema haitiano en el mercado laboral y en el aspecto sanitario y todo, de lo que la República Dominicana ha sido víctima, y hemos tenido la apatía de la comunidad internacional. Por último, ya para cerrar, nosotros queremos saludar y felicitar al presidente como que ha logrado, ¿verdad?, devolverle la capacidad de concertación y diálogo al Ejecutivo, que por mucho tiempo no estuvo vigente. Los últimos acuerdos significativos que tenemos son del siglo pasado, el Pacto por la Democracia, el Pacto por la Educación, y recientemente, bueno, se logró firmar el Pacto Eléctrico, pero hacía mucho tiempo en que no lográbamos sentar con amplias posibilidades de lograr éxito un diálogo sincero, ¿verdad? Y decirle que nuestra organización viene aquí con las mejores intenciones, sin prejuicio, con propuestas, a tratar de construir lo que le convenga a los dominicanos. Sí, muy buenos días, señor presidente de la República, licenciado Luis Abinader, señora vicepresidenta de la República, licenciada Raquel Peña, señor presidente del Consejo, don Rafael Toribio, los compañeros de los partidos políticos, los empresarios, los representantes laborales, señoras y señores. Sí, presidente, nosotros como Fuerza del Pueblo, y ya fue avanzada por dos compañeros que nos antecedieron en el uso de la palabra, creemos firmemente en que debe integrarse a la mesa de discusión el tema de la seguridad ciudadana, sin desmedro de la comisión que ya está trabajando la reforma policial, igualmente en atención al plan de seguridad ciudadana que presentó recientemente el Gobierno de la República, en razón, presidente, de que ciertamente hay una preocupación generalizada con el tema de la delincuencia y la criminalidad en República Dominicana. Pero hay otros elementos alternos que también son de suma preocupación, que tiene que ver, por ejemplo, el asunto de la violencia de género e intrafamiliar, que se ha incrementado de manera desproporcionada, por ejemplo, en este primer semestre del año, de enero a junio. Hemos visto cómo los feminicidios se incrementaron en un 65.5%, de acuerdo con las informaciones suministradas por la Procuraduría General de la República. Entonces, presidente, nosotros como Fuerza del Pueblo, y bien en la misma línea expresada por los dos compañeros que nos antecedieron en el uso de la palabra, entendemos que el tema de la seguridad ciudadana, en el cual hemos visto su empeño sincero y el esfuerzo que usted está realizando, es un tema sumamente complejo, multicausal, y que merece de una discusión amplia, abierta, profunda, de todos los sectores de la vida nacional, porque hay que estar claro, no es una responsabilidad única del gobierno. Yo creo que enfrentar sobre todo la criminalidad requiere del esfuerzo mancomunado de todos los sectores sociales en conjunto. Y nosotros como Fuerza del Pueblo estamos en esa disposición y vemos con preocupación el alto incremento de la criminalidad que se está reflejando hoy día en diferentes modalidades criminales, homicidios, raterías, robos, asaltos, que realmente tienen
muy preocupado a la ciudadanía. Le digo esto, presidente, porque recientemente en un recorrido que tuve por el interior del país, se me acercaron varios ciudadanos externándome esa inquietud e incluso pidiéndome que, como ellos vieron que nosotros íbamos a formar parte de esta actividad, que lo expresáramos. Y la verdad es que sí, estamos totalmente de acuerdo con TESTE como Fuerza del Pueblo, que ese es un tema fundamental y que debemos incorporarlo en la mesa de discusión sin desmedro de los esfuerzos realizados por el Gobierno con el Plan de Seguridad Ciudadana, pero también la incorporación de la Comisión para la Reforma de la Policía Nacional, que es un elemento fundamental, un eje fundamental en términos de lo que es la seguridad ciudadana. Es cuanto, presidente. Gracias. Juan Dionisio. Gracias, señor Toribio. Señor presidente de la República, Luis Abinader, vicepresidenta, compañeros todos. El primer punto de agenda de esta convocatoria es el perfil de la reforma. Nosotros, en el caso del Frente Amplio, hicimos una reflexión y de hecho saludamos y por eso nos adherimos a la inquietud del señor presidente de plantear por primera vez lo que nosotros creemos que es una reforma estructural, es decir, una reforma profunda que procura resolver problemas esenciales de la República Dominicana. Es decir, el procedimiento que nosotros hemos sugerido y por lo componente de estas reformas que se están planteando es que lo primero es que tenemos que ver el tema constitucional, porque ese es el pacto, como dijimos, el pacto de la nación, el pacto que nos va a unir a todos y a todas y el que a partir de ahí se va a desprender eso. Es decir, y queremos leer un párrafo nada más que nosotros con relación a ese tema hemos planteado. Con relación al primer punto del perfil de las reformas, que debe ser estructural, no coyuntural, es decir, profunda en su alcance y de cumplimiento en su aplicación. Por ello, esta reforma obviamente debe hacerse dentro del marco institucional e integral que procure la dignificación del trabajo. Y ahí entramos todo lo que hemos estado planteando. Cambiar las reglas de juego de nuestra economía, corregir los niveles de endeudamiento, disminuir a mínima presión la economía sumergida para ver reducir gradualmente la desigualdad, la pobreza, la concentración de la riqueza, el fortalecimiento y crecimiento de la producción de nuestra inversión nacional. Para nosotros también un tema que debemos de ver es qué vamos a hacer nosotros con nuestros recursos naturales, cómo los salvamos, pero también cómo nos produce riqueza, los recursos naturales nuestros, lo que tenemos. Tenemos que trabajar ese tema, pero profundamente reestructurar el Estado y salvar la política. Para nosotros el tema de salvar la política y las organizaciones que trabajamos la política, como es la política, la ciencia del gobierno y del Estado para la administración de los recursos, para favorecer la grande mayoría y para la administración de bien de los recursos públicos. Esa es una de las preocupaciones y eso nos lo va a dar la reforma constitucional. Por eso, aunque nosotros estamos de acuerdo con los temas que se han planteado dentro del marco de la institución, lo primero es lo primero. Y lo primero es la reforma constitucional. Porque tenemos una reforma que se inició en el 2010, se modificó en el 2015 y para nosotros necesitamos ponerle un pare a eso. Y por eso estamos diciendo la reforma constitucional con constituyente. Todavía tenemos más de 60 leyes que mandan la Constitución que aprobamos que no la hemos hecho. Entonces, esta reforma integral tiene que ir acompañado de eso para nosotros plantearnos, porque el tema de los dominicanos en el exterior para nosotros también es una preocupación. Lo que dijimos, el desarrollo agropecuario de los recursos naturales. Pero yo... Perdón el sector laboral, pero yo no entiendo. Yo pienso que la seguridad social y laboral es una y el sector salud es otro. Yo no creo eso que lo debemos de confundirlo. La seguridad social depende del sistema laboral y de la producción laboral. El sistema de salud es otro. Nosotros necesitamos realmente médicos que sepan de salud y menos de enfermedades, aunque siempre vamos a estar de acuerdo con el especialista. De manera que en ese tema del perfil de la reforma nosotros estamos identificados con lo que acaba de leer el presidente de la República,
de la profundidad de la reforma constitucional y que debe ser lo primero y que después los otros temas se van a derivar de ello, aunque podemos ir avanzando, porque es cierto que hay una bicameral que está discutiendo la seguridad social, hay una comisión especial que está discutiendo el Código Laboral en el Congreso, y eso podemos avanzarlo paralelo, pero tenemos que hacerlo primero como lo primero. Gracias. Aunque hay unos turnos, tengo a Antonio Medina y Elías Wessing. El presidente ha pedido la palabra. Por favor. Miren, yo tengo un compromiso y yo pienso que después de esta primera sesión sugiero que hayan unas consultas entre cada uno de los partidos para tomar posición y lograr un consenso. Yo creo que decía Miguel y el PRD sobre el tema de la seguridad ciudadana y sobre el tema también del tema de la seguridad social, que ya nosotros hablamos. Todo se va a tratar todos los temas se van a tratar y tienen que tratarse aquí en este escenario. Lo que estamos viendo es el orden de cómo lo tratamos. Nosotros logramos convencer ese consejo tan diverso en términos de asesoría de seguridad ciudadana. Y ellos han estado trabajando, señores, semanalmente nos reunimos. Ustedes no se imaginan la cantidad de datos que no existían. Y sin esas estadísticas, es difícil uno hacer propuestas. Por primera vez en la historia de la República Dominicana, señores, la Cámara de Cuentas está entrando a la Policía Nacional y se están haciendo auditorías. Entonces, podríamos integrarlo, pero yo lo que quiero es que se respete ese trabajo que está haciendo ese grupo y que en cualquier escenario que se haga, que Servio Tulio, que ha estado trabajando, que es de la FINJO, es de la sociedad civil, no es una gente respetada por todos, pueda dirigir los trabajos. Yo estoy abierto a que se integren, no tengo porque la solución, y como decía Radamés, tiene que ser una solución de todo. Y por ejemplo, Radamés menciona los feminicidios. Eso fue una persona que habló, no es cierto. Es bueno que vean las estadísticas. Y con esto no estoy porque, ¿sabes? Los feminicidios no es culpa de un gobierno, son temas de... Pero no es cierto, es bueno que tengamos esas estadísticas, incluso en esa misma parte, que ustedes comprendan las mismas estadísticas que hay de la criminalidad, que por cierto, ese otro tema, aquí tenemos que reforzar los temas de estadística. Nosotros estamos reforzando a través del MEPIT, la ONE, porque aquí cualquiera te da unas estadísticas que no son reales. Y eso, es más, yo soy de los que creo, y era una propuesta de José Ignacio cuando era diputado o senador, no recuerdo, de crear el Instituto Nacional de Estadística con cierto nivel de independencia para que nos dé estadísticas reales, señores, de la situación del país. Y ese es otro tema. Pero yo lo que pienso es que aquí podemos buscar consenso a todas esas partes. Hay un tema que menciona Dionisio, que es un tema también que tenemos que ver. Aquí están representados los partidos políticos. Si hay temas que se siguen discutiendo en el Congreso, eso también hay que verlo, porque si lo estamos aquí discutiendo y se sigue discutiendo paralelamente en el Congreso, no digo que no se siga discutiendo, solamente que se discuta ese tipo de situaciones, si vamos a llevar una unidad de criterio en estos temas y que después entonces no hay una discusión. Eso lo pongo también sobre la mesa. Antes de retirarme, porque voy a dejar así a Raquel, porque si dejo a Raquel, José Fran la ataca menos al gobierno. Entonces mejor así. De cualquier manera, y siguiendo lo que dice Dionisio, me gustaría que Antoliano leyera, no sé por qué no lo hizo, no sé si fue que se asustó, pero que leyera los puntos principales de lo que nosotros pensamos que es la reforma constitucional y que entonces después de esa lectura hagamos un intermedio para consultar para cada uno de estos temas y yo entonces poder continuar con un grupo de sector agropecuario que tengo en el Palacio. Sí, es un documento que no es tan extenso, que como dijimos es
enunciación de los temas para... la... Yo repito, señores, esto no es exclusivo, esto es la propuesta nuestra para que ustedes la enriquezcan y puedan agregar más, como se han agregado muchas otras discusiones en la reforma. Sobre algo que dijo Ramón Rogelio. Mira, Ramón Rogelio, el tema del agua, es bueno separar el tema medioambiental y el tema del agua. Es verdad que tienen relación, pero es tan diverso, es tan complejo que debiéramos de mantenerlo separado. Tú propusiste también unificar... ¿Perdón? Sí, pero también yo sugiero mantenerlo separado, porque es que son muy complejos esos temas. Y si bien también tiene relación, lo que tiene que haber una comunicación con esas mesas, pero son temas muy complejos y que tienen además demasiado impacto. Y sugiero, aunque también parte de esa metodología, se establezca una relación entre ambos temas. Gracias, señor presidente. Bueno, vencido el miedo, procedo a dejar introducido este documento breve que contiene una sinopsis de lo que son las propuestas del Poder Ejecutivo para la eventual reforma constitucional, que debo aclarar, no es una propuesta de reforma constitucional per se separada, sino que dentro de la propuesta del presidente de la reforma a la institucionalidad y a la modernización del Estado, hay algunos elementos que exigen tocar la Constitución. Por eso se trata de una reforma puntual y breve. Procedo. La Constitución dominicana vigente, una breve introducción, data del año 2015. No obstante, casi la totalidad de su redacción se origina en la reforma constitucional del año 2010, la cual fue amplia, a distinción de las reformas de 1994 sobre puntos específicos y de la del 2002 solamente sobre la reelección presidencial. El texto actual es adecuado a nuestra realidad social en términos generales. Sin embargo, entendemos que debe ser objeto de algunas mejoras en el marco del sistema de separación y organización de los poderes y determinados ejercicios democráticos. En razón de ello, conviene impulsar una reforma constitucional de naturaleza orgánica inscrita en la ola de reformas sobre transparencia e institucionalidad. La propia Constitución establece el procedimiento para su reforma, la cual se declara mediante una ley de convocatoria presentada o apoyada por la tercera parte de los miembros de una de las cámaras legislativas o por el Poder Ejecutivo, que ordena la reunión de la Asamblea Nacional Revisora. Aunque la Constitución dispone de manera integral el proceso de su reforma, cuya validación tiene lugar en el seno de la Asamblea Nacional Revisora, en esta ocasión se ha entendido oportuno someter el objeto y contenido de la reforma constitucional a un paso previo de socialización ante este Consejo Económico Social, así como ante la representación de los distintos sectores que en torno a este se reúnen. La reforma constitucional que se propone tiene por objeto robustecer el sistema de controles de los poderes del Estado y los órganos constitucionales, eficientizar los procesos propios del Estado y la administración pública y consolidar el ejercicio democrático. Para ello, la reforma versaría sobre las figuras constitucionales que se identifican a continuación. 1. Consejo Nacional de la Magistratura. Por tratarse del órgano del que depende la escogencia de los jueces de las altas cortes, el Consejo Nacional de la Magistratura está llamado a ser un mecanismo legítimo, imparcial y objetivo en dicha selección. En razón de ello, para incidir en el logro de una justicia independiente, se debe recomponer el Consejo Nacional de la Magistratura, excluyendo al Procurador General de la República de su membresía. La composición quedaría en 7 miembros en vez de los 8 actuales,
redistribuyendo la cuota de decisión de cada poder del Estado representado en el seno de este órgano y dotándolo, por ende, de mayor legitimidad. En el marco de esta reforma se perfeccionaría el funcionamiento del Consejo Nacional de la Magistratura, el cual sesionaría de manera ordinaria cada 3 años y extraordinariamente cuantas veces sea necesario, tras la convocatoria del presidente del Consejo o, en su defecto, del conjunto de los representantes del Poder Legislativo ante éste. Con esta última medida se quitaría el monopolio que actualmente tiene el presidente de la República en atribuciones de convocatoria. Segundo tema, Altas Cortes y Poder Judicial. De la mano de la reforma al Consejo Nacional de la Magistratura, es oportuna una reorganización puntual del funcionamiento de las altas cortes. Estas son la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral. En concreto, se buscaría someter a sus jueces a un régimen de ingreso, permanencia y alternancia más riguroso. En tal sentido, estos jueces serían designados por periodos únicos de 9 años y los plenos serían renovados gradualmente cada 3 años. Por su parte, la ostentación de la presidencia de cada una de estas altas cortes sería alternada cada 3 años a partir de los jueces designados anteriormente. Esta dinámica fortalecería la independencia de los jueces ante la imposibilidad de su reelección en un mismo órgano, reduciría la posibilidad de que se formen mayorías ideológicamente comprometidas con una visión política y contribuiría a la construcción de una cultura de reformulación gradual de los órganos constitucionales. Asimismo, se incluirían nuevos requisitos de designación para los jueces de estas altas cortes para que durante los 5 años previos a su designación, estos no hayan estado inscritos en un partido político ni hayan realizado actividades de proselitismo político de manera notoria, reconocida y constante. Con ello se fortalecería la idea de unas altas cortes y un poder judicial ajeno a la política partidista, en coherencia con los principios de imparcialidad y objetividad de los jueces. De manera particular, en cuanto al Tribunal Constitucional, se mantendría la mayoría calificada de 9 votos que actualmente rige para la adopción de decisiones relativas a acciones directas de inconstitucionalidad, control preventivo de los tratados internacionales y conflicto de competencias, pero se remitiría a la ley la determinación de la mayoría exigida para la adopción de ciertas decisiones que son de su competencia. Esta medida procuraría dotar de mayor celeridad los procedimientos constitucionales, como la revisión de sentencias de amparo o la suspensión provisional de sentencias jurisdiccionales, que por la dificultad de la mayoría constitucionalmente establecidas son de muy prolongada tramitación en el Tribunal Constitucional, lo que desvirtúa por completo estos procesos constitucionales. Por otra parte, se delegaría en la ley la regulación del funcionamiento del Consejo del Poder Judicial, incluyendo disposiciones que garanticen la independencia entre sus miembros. Punto 3. Ministerio Público. Para garantizar la independencia política en el sistema de justicia dominicano, no basta con excluir del Consejo de la Magistratura al Procurador General de la República, sino que es necesaria una transformación constitucional del Ministerio Público, la cual le otorgue una independencia real. Fiscalización más riguroso, estableciendo nuevos requisitos y formas para su designación, así como incluyéndolo dentro de las invitaciones a las cámaras legislativas y las interpelaciones del Congreso Nacional. En el marco de esta reforma, también se delimitarían mejor las funciones del Ministerio Público, especializándolo en la investigación y persecución de los hechos punibles y transfiriendo algunas de sus funciones actuales, tales como
la formulación e implementación de políticas del Estado contra la criminalidad y la dirección del sistema penitenciario a un ente del Poder Ejecutivo de conformidad con la ley. Esta medida permitiría al Ministerio Público concentrar sus recursos en la persecución contra la criminalidad e impediría que hubiese una distorsión al otorgar atribuciones de la administración pública a un órgano dotado de plena independencia política del Poder Ejecutivo. En este mismo contexto, el actual Procurador General de la República pasaría a denominarse Fiscal General de la República. Asimismo, se sustituirían las siguientes denominaciones: Procurador General Adjunto del Procurador General de la República por Fiscal General Adjunto al Fiscal General de la República, Procurador General de Corte por Fiscal Regional y Procurador por el de Fiscal. Por otra parte, se delegaría en la ley la regulación del funcionamiento del Consejo Superior del Ministerio Público, incluyendo disposiciones que garanticen la independencia entre sus miembros. Punto 4, y casi arriba al final. Representación de la Administración Pública. Como parte de los procesos de reestructuración de la Administración Pública, se reorganizaría la figura del actual Procurador General Administrativo para que éste se convierta en el Abogado General de la Administración Pública, titular de un órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo de conformidad con la ley. Este abogado general y sus abogados adjuntos representarían a la Administración Pública ante la jurisdicción contenciosa administrativa y ante cualquier otra que determine la ley. También se establecería un régimen de ingreso, permanencia y fiscalización más riguroso para este titular, el cual sería designado por el Poder Ejecutivo en la forma que establezca la ley y deberá ser dominicano, hallarse en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos y ser licenciado doctor en Derecho con por lo menos 10 años de experiencia profesional. Punto 5. Sistema electoral. En el marco de la reforma constitucional es imprescindible consolidar el ejercicio democrático a través de mejoras puntuales al régimen electoral relacionadas principalmente con la organización de las asambleas electorales. En cuanto a los órganos electorales, además de las reformas comunes a las altas cortes que recaerían sobre el Tribunal Superior Electoral, se suprimiría la figura de los suplentes en esta alta corte, fijando su pleno un total de 5 miembros, dentro de los cuales se elegiría el presidente y sus sustitutos. Respecto a la Junta Central Electoral, se perfeccionaría el estatuto de sus miembros y suplentes, incluyendo nuevos requisitos de designación para que durante los 5 años previos a su designación estos no hayan estado inscritos en un partido político ni hayan realizado actividades de proselitismo político de manera notoria, reconocida y constante. Proceso de formación de las leyes. Otra de las formas en que se consolidaría el ejercicio democrático es a través de la ampliación de la titularidad de la iniciativa legislativa. En este sentido, la iniciativa legislativa popular podría ser representada por un mínimo de 25.000 ciudadanos inscritos en el registro de electores en vez del 2% que se exige actualmente, lo cual constituye una utopía. Eso agrego yo. En el marco de esta reforma también se extendería el derecho de iniciativa legislativa a los órganos constitucionales exclusivamente en lo que respecta al proceso de formación de sus respectivas leyes orgánicas. También se aumentarían los plazos de observación y promulgación de leyes con que cuenta el Poder Ejecutivo, para que en vez del plazo actual de 10 y 5 días, si el asunto es declarado o no de urgencia, se pueda contar con un plazo razonable en razón de que la envergadura de la pieza legislativa aprobada, lo cual haría más llevadero el trabajo de la consultoría jurídica. Control de los fondos públicos. Finalmente, se reorganizaría a los órganos encargados del control externo e interno de los fondos públicos. Estos son Cámara de Cuentas, Contraloría General de la República. En cuanto a la Cámara de Cuentas, se establecería como requisito para ser miembro que durante los 5 años previos a su designación la persona no haya estado inscrita
en un partido político no haya realizado actividades de proselitismo político de manera notoria, reconocida y constante. En cuanto a la Contraloría, se establecerían atribuciones expresas que actualmente no son contempladas, con el propósito de fortalecer su rol de control de los fondos públicos del Poder Ejecutivo. Como dijimos, esto es una sinopsis susceptible de ser ampliada. Muchas gracias. Bueno, señores, muchas gracias. Yo me retiro, ustedes continúan. Esta es la primera, pero yo espero también que en otras de las discusiones estar presente con ustedes y ser el que más discuta toda esta propuesta. Muchas gracias y que sea bastante productiva.